El viaje comienza en Cracovia. A diferencia de Varsovia, que fue destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruida, Cracovia conserva todavía gran parte de su arquitectura original. Sus iglesias góticas, sus plazas medievales y sus edificios renacentistas siguen en pie. La ciudad parece haber atravesado el siglo XX con menos cicatrices visibles. Sin embargo, a poco más de una hora de distancia se encuentra uno de los lugares donde la historia dejó una marca imposible de reconstruir o borrar. Allí está el complejo que hoy se conoce como Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau. Antes de convertirse en el símbolo universal del exterminio nazi, el lugar tuvo otro origen. El primer campo, Auschwitz I, era originalmente un antiguo cuartel del ejército polaco construido a finales del siglo XIX. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, el complejo militar fue ocupado por las autoridades nazis y transformado, en un comienzo, en un campo de detención para presos políticos polacos y opositores al régimen. Durante los primeros meses, Auschwitz funcionó principalmente como un campo de represión política. Sin embargo, el curso de la guerra alteró rápidamente su función. En el verano de 1941, Alemania inició la invasión de la Unión Soviética, una campaña militar que expandió dramáticamente la escala del conflicto. A partir de ese momento, comenzaron a llegar al campo miles de prisioneros de guerra soviéticos. Poco después, Auschwitz empezó a recibir deportados desde distintos territorios ocupados de Europa: judíos, prisioneros políticos, romaníes, testigos de Jehová, homosexuales y otras personas consideradas indeseables por el régimen. El campo dejó de ser un centro de detención regional y pasó a formar parte de una red mucho más amplia del sistema concentracionario alemán. El recorrido por el primer campo comienza frente a una reja de hierro. No es especialmente grande ni monumental. De hecho, podría pasar desapercibida si no fuera por la frase que aparece soldada en la parte superior. Las letras negras forman una oración breve en alemán, que traducida al español significa el trabajo os hará libres. Durante años, esa frase fue presentada por los nazis como una especie de promesa. Quien trabajara lo suficiente, sugerían, podría recuperar su libertad. Sin embargo, para la mayoría de las personas que atravesaron esta reja, aquella frase fue simplemente el primer engaño de muchos. Miles de prisioneros cruzaron este mismo punto sin saber que estaban entrando a un lugar del que probablemente nunca saldrían. Hoy, la reja sigue allí, el hierro está envejecido, pero las palabras siguen siendo perfectamente legibles. Es una de las imágenes más conocidas de Auschwitz I y al mismo tiempo una de las más perturbadoras. Una promesa de libertad colocada exactamente en la puerta de un sistema diseñado para eliminarla. Al atravesar la reja, aparecen una serie de construcciones de ladrillo alineadas en calles rectas. A finales de 1941, Auschwitz ya contaba con 48 de estas construcciones. Dentro del campo se les llamaba bloques. Cada bloque era un pabellón de ladrillo de 2 plantas donde se alojaban prisioneros o se realizaban distintas funciones administrativas. Aunque desde fuera pueden parecer edificios relativamente comunes, en su interior se concentraba la vida cotidiana del campo: dormitorios abarrotados, celdas de castigo, hospitales improvisados, oficinas de registro y salas donde se almacenaban los objetos confiscados a los deportados. La rutina dentro del campo estaba marcada por una disciplina estricta. Cada jornada comenzaba con una formación obligatoria en el patio central. Los prisioneros debían alinearse durante largos periodos de tiempo mientras los guardias realizaban el conteo oficial. Incluso en pleno invierno, bajo temperaturas extremas, las formaciones podían prolongarse durante horas. Durante estas formaciones, una banda de música formada por prisioneros era obligada a tocar mientras las columnas de trabajadores salían del campo hacia sus labores. Los nazis sostenían que la música ayudaba a mantener el ritmo del trabajo. En realidad, también servía como instrumento de control y de humillación. El conteo debía ser exacto. Cada mañana se registraba el número total de prisioneros y cada noche ese número tenía que coincidir. Incluso los cadáveres eran colocados en la formación para que las cifras no presentaran diferencias. Auschwitz funcionaba como una maquinaria donde incluso la muerte debía ser contabilizada.
Antes de llegar a este lugar, la mayoría de los judíos había pasado por otra etapa del sistema nazi. Primero, eran separados del resto de la población y obligados a vivir en guetos dentro de distintas ciudades de Europa ocupada. Estos guetos funcionaban como espacios cerrados donde las condiciones de vida eran extremadamente precarias. Hambre, hacinamiento y enfermedades formaban parte de la vida cotidiana. En este contexto, los nazis comenzaron a difundir una promesa engañosa. Se decía que las personas serían trasladadas a nuevos lugares donde podrían trabajar y comenzar una nueva vida. En algunos casos, incluso se enviaban postales falsas, escritas supuestamente por familiares que ya se encontraban en esos lugares, con el objetivo de convencer a otros de viajar hacia esos destinos. De esa forma, muchas personas subieron a los trenes creyendo que se dirigían hacia un lugar mejor. El viaje podía durar varios días. Los deportados viajaban hacinados en vagones de carga diseñados originalmente para transportar animales. No había asientos, ni agua suficiente, ni instalaciones sanitarias. Cuando finalmente los trenes se detenían y las puertas se abrían, los prisioneros descendían al andén sin comprender del todo dónde estaban. Lo primero que ocurría era la separación. Hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Luego venía la selección. Un médico de la SS decidía en cuestión de segundos quién era apto para trabajar y quién no. Aquellos considerados lo suficientemente fuertes eran enviados a los barracones del campo para ser registrados como prisioneros. El resto, ancianos, enfermos, mujeres con niños o personas debilitadas por el viaje, eran conducidos directamente hacia la cámara de gas. Se calcula que aproximadamente el 80% de los deportados era asesinado poco después de su llegada. Después de la selección inicial, quienes eran considerados no aptos para trabajar eran conducidos hacia los edificios que contenían las cámaras de gas y los crematorios. Para comprender cómo funcionaba ese sistema, en el museo hoy se exhibe una maqueta que reconstruye el procedimiento completo. El proceso estaba diseñado para ser rápido y, sobre todo, eficiente. Las víctimas eran conducidas a una sala donde se les ordenaba desvestirse con el pretexto de que iban a ducharse. La disposición de los espacios estaba pensada para reforzar esa ilusión: vestuarios, bancos para dejar la ropa y habitaciones que simulaban baños colectivos. Todo estaba cuidadosamente organizado para evitar el pánico hasta el último momento. Una vez dentro de la cámara de gas, las puertas se cerraban herméticamente. A través de aperturas en el techo o en conductos laterales se introducía el agente químico utilizado para el exterminio, Ciclón B, un pesticida basado en cianuro que, al contacto con el aire, libera un gas extremadamente tóxico. El efecto era rápido, pero no inmediato. En cuestión de minutos, las personas comenzaban a asfixiarse mientras el gas se expandía por la sala. El proceso podía tardar entre 15 y 30 minutos. Después de la muerte, un grupo de prisioneros era obligado a retirar los cuerpos. Estos trabajaban directamente en los crematorios, manejando los cadáveres, extrayendo dientes de oro y trasladando los cuerpos hacia los hornos. Los hornos crematorios funcionaban de forma casi permanente. Estaban construidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremadamente altas. Aún así, en muchos momentos el volumen de cuerpos era tan grande que los crematorios no daban abasto y los cadáveres debían ser quemados en fosas al aire libre. Las cenizas resultantes se acumulaban en grandes cantidades. En algunos casos eran arrojados a ríos cercanos, en otros se utilizaban incluso para nivelar el terreno del propio campo. Luego comienza una caminata por varias salas donde se conservan objetos personales pertenecientes a las víctimas. Lo que se ve aquí no son piezas aisladas, sino acumulaciones inmensas que permiten comprender la escala del crimen. En una de las primeras vitrinas aparecen prótesis ortopédicas y muletas. Son objetos que pertenecieron a personas que, por razones físicas, ya eran consideradas incapaces de trabajar incluso antes de llegar al campo. Estos objetos fueron confiscados y almacenados como parte del sistema de clasificación que los nazis aplicaban a todas las pertenencias de los deportados. Un poco más adelante aparecen montones de utensilios domésticos, ollas, recipientes metálicos, pequeños objetos de cocina que muchas familias decidieron llevar consigo durante el viaje. Muchos pensaban que se trasladaban a un lugar donde tendrían que comenzar una nueva vida. Por eso llevaron aquello que creían necesario para vivir. Entre las vitrinas aparecen también montañas de gafas, lentes de todo tipo,
redondos, rectangulares, gruesos, delgados, cada uno perteneció a una persona distinta. Sin embargo, cuando se ven juntos en cantidades tan enormes, dejan de parecer objetos individuales y se transforman en una masa de metal y vidrio. Quizás la sala más impactante es la que contiene los zapatos. Miles de pares se acumulan detrás de vitrinas que ocupan paredes completas. Hay zapatos de hombres, de mujeres y de niños. Algunos están gastados, otros parecen casi nuevos. Entre ellos aparecen zapatos diminutos, demasiado pequeños para caminar largas distancias. La cantidad es tan grande que resulta difícil imaginar a las personas que los llevaron. En otra vitrina se conserva cabello humano recuperado después de la guerra. Durante el ingreso al campo, muchas mujeres eran rapadas y el cabello era enviado a fábricas donde se utilizaba para fabricar tejidos industriales. Hoy, una enorme cantidad de ese cabello permanece detrás del vidrio, acumulando 2 toneladas de cabello. Es uno de los testimonios más silenciosos de lo que ocurrió aquí. Entre las vitrinas también aparecen prendas de vestir infantiles, pequeños abrigos, vestidos y ropa de niños que llegaron al campo junto a sus familias. Finalmente, aparecen las maletas y bolsos. Muchos de ellos todavía conservan nombres escritos con pintura blanca, un apellido, una ciudad, una dirección. Las personas que las trajeron pensaban que llegarían a un lugar donde podrían recuperar sus pertenencias después del viaje, pero nunca volvieron a buscarlas. El recorrido continúa hacia el bloque 8. En este edificio se conservan dibujos realizados por algunos prisioneros que intentaron representar lo que ocurría dentro del campo. Estos dibujos, realizados muchas veces en secreto, muestran escenas de trabajo forzado, castigos y vida cotidiana dentro de Auschwitz. En esta misma sección también se explica el sistema de identificación que los nazis utilizaban para clasificar a los prisioneros. Cada persona llevaba cosido en su uniforme un triángulo de tela del color que le indicaba la categoría a la que pertenecía dentro del sistema del campo. Los prisioneros políticos llevaban un triángulo rojo. Los prisioneros considerados criminales comunes llevaban uno verde. Los prisioneros homosexuales eran identificados con un triángulo rosa. Los romaníes con un triángulo marrón o negro y los judíos eran identificados con una estrella de David formada por 2 triángulos superpuestos. Este sistema permitía a los guardias identificar rápidamente a cada prisionero y reforzar las divisiones internas dentro del campo. En otra sala se exhiben uniformes originales que pertenecieron a prisioneros del campo. Se trata de los conocidos trajes de rayas azules y grises que se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del sistema concentracionario nazi. Cada prisionero recibía uno de estos uniformes junto con un número de identificación. Con el tiempo, ese número reemplazaba su nombre. A partir de 1943, los nazis comenzaron a tatuar esos números directamente en la piel de los prisioneros, una práctica que se utilizó exclusivamente en Auschwitz. La ropa estaba hecha con materiales baratos y no ofrecía ninguna protección contra el frío del invierno polaco. Muchos prisioneros pasaban meses usando la misma ropa, húmeda y desgastada. Durante los primeros años del campo, los prisioneros eran fotografiados cuando eran registrados oficialmente. Estas fotografías se tomaban de frente y de perfil como si se tratara de fichas policiales. Las imágenes muestran rostros cansados, muchos de ellos apenas días después de haber llegado al campo. En las fichas se anotaban datos básicos: nombre, número de prisionero, fecha de ingreso y en algunos casos fecha de muerte. Con el tiempo, el número de deportados se volvió tan grande que los nazis dejaron de tomar estas fotografías. El sistema administrativo simplemente no podía seguir el ritmo del exterminio. A lo largo del campo se pueden ver herramientas utilizadas por los prisioneros durante el trabajo forzado. Palas, picos y herramientas de construcción formaban parte del equipo cotidiano. Muchos prisioneros eran obligados a realizar trabajos extremadamente duros: construcción de carreteras, ampliación del campo, trabajo en fábricas o transporte de materiales pesados. El trabajo se realizaba durante largas jornadas y en condiciones extremas. A pesar de las condiciones del campo, algunos prisioneros lograron fabricar pequeños objetos artesanales utilizando materiales que encontraban a su alrededor. Estas manualidades eran muchas veces gestos de resistencia simbólica o recuerdos destinados a otros prisioneros. Pequeñas tallas, objetos grabados o piezas improvisadas muestran que incluso dentro de un sistema diseñado para destruir la individualidad, algunas personas intentaban conservar algo de su humanidad. En otra sala se conservan documentos que sobrevivieron a la destrucción del campo, libros, registros administrativos y papeles que permiten reconstruir parte de la historia de Auschwitz. En una de las salas
aparece una escultura que representa figuras femeninas extremadamente delgadas. La obra intenta reflejar el estado físico en el que muchos prisioneros se encontraban después de meses de hambre, enfermedad y trabajo forzado. El recorrido continúa hacia las instalaciones sanitarias utilizadas por los prisioneros. A primera vista, el espacio parece simple. Sin embargo, lo que se observa aquí permite comprender de manera muy concreta las condiciones de vida dentro del campo. Estos baños estaban diseñados para ser utilizados por cientos de personas al mismo tiempo. No existían divisiones ni privacidad. Los prisioneros debían sentarse uno junto al otro, bajo la vigilancia de los guardias, y tenían apenas unos minutos para realizar sus necesidades antes de ser obligados a regresar a sus barracones o a las filas de trabajo. El tiempo estaba estrictamente controlado y cualquier retraso podía terminar en castigo. Después de abandonar esa zona, se accede a uno de los espacios más importantes del recorrido, un pasillo cuyas paredes están cubiertas por fotografías de prisioneros. Estas imágenes fueron tomadas cuando las personas eran registradas oficialmente en el campo. Durante los primeros años de funcionamiento de Auschwitz, cada prisionero era fotografiado siguiendo un procedimiento similar al de una ficha policial. Una fotografía de frente, otra de perfil y una tercera ligeramente inclinada. En cada imagen aparece también el número de prisionero que les había sido asignado. Números que debían ser memorizados en alemán por cada prisionero. De no hacerlo, eran castigados severamente. Lo que vuelve a este lugar especialmente perturbador es la información escrita debajo de cada fotografía. En muchas de ellas aparecen dos fechas. La primera es la fecha de ingreso al campo, la segunda es la fecha de muerte. Entre ambas fechas a veces solo hay unas pocas semanas, en algunos casos apenas unos meses. Es raro encontrar fotografías de prisioneros que hayan sobrevivido durante largos periodos dentro del campo. La mayoría murió mucho tiempo después de haber sido registrada.